Estamos en el módulo 10, parte 2. ¿Cuál es tu Dios? Recordemos que para el ser humano, en algunas concepciones, es una mera idea o razonamiento sin ninguna realidad subsistente fuera de la mente. Es decir, que dentro de la mente humana cabe cualquier deidad en el corazón. ¿A qué nos referimos? Al corazón espiritual, que es el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia, asociado a la mente, los pensamientos, los sentimientos y al intelecto en general. Eso lo habíamos explicado en la parte 1. Por lo tanto, el concepto universal de Dios está generado por la mente humana. Esa es la conclusión que podemos sacar del común de la gente. ¿En qué se basa esta apreciación? Muchos les llama la atención la filosofía. Y obviamente cuando nosotros pasamos a la secundaria, pues en algunos de los grados vemos filosofía. ¿En qué se basa este pensamiento? En un libro que se llama Metafísica de Aristóteles. Describe a Dios como el primer motor inmutable, incorruptible, y lo define como el pensamiento del pensamiento. ¿Se dan cuenta? No lo miran, ¿sí?, con fe, sino como un razonamiento. Es decir, como un ser que piensa que su propio pensamiento, inteligencia y acto de inteligencia son uno y el mismo. Eso ha hecho que mucha gente no pueda entender quién es ese Dios tan maravilloso, esa deidad. Entonces, en el anterior, finalizando esa parte, nos habíamos hecho unas preguntas o nos habíamos formulado las siguientes preguntas. ¿En cuál Dios creemos? ¿Hay un solo Dios? ¿Cómo se llama ese Dios que se reveló natural y sobrenaturalmente? Miremos qué nos dice la Biblia. Antes, dejo en claro que esta deidad que llamamos Dios, el creador del cielo y la tierra, y que vino a salvarnos, tiene un nombre, pues no se puede considerar impersonal, ni tampoco podemos seguir orando impersonalmente. Cuando oramos, Dios mío, Dios esto, Dios, es impersonal. Haciendo esta aclaración, entremos ya en la recta final de este tema del taller 10. ¿Cómo se llama ese Dios? Bueno, es imprescindible entender que todo lo relacionado con los atributos de Dios son asuntos espirituales, donde no rigen las leyes del espacio y del tiempo. Estando nuestras mentes acostumbradas solamente a razonar las cosas que están dentro de esta categoría, es natural que encontremos conceptos espirituales que nos ofrezcan la apariencia de contradicción entre sí. Vemos que esta deidad o Dios es una persona o una identidad que ama y se enoja. Esto nos lleva a otra gran verdad. Antes de que el ser humano trate de buscar a Dios, ya los había buscado. La Biblia no presenta al hombre buscando desesperadamente a Dios, más bien él busca al hombre. En Génesis 3:9, mire lo que el Señor hizo cuando Adán pecó. ¿Quién buscó a quién? Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Siempre Dios, ese Dios tan maravilloso, que ahora vamos a conocer o a repasar o a entender un poquito más cómo es que se llama ese Dios, esa deidad, nos busca siempre, a pesar de nuestras faltas y pecados. La Biblia revela a un Dios que toma la iniciativa y siempre la va a tomar, porque nos ama. Él se levanta de su trono, de su gloria, y la deja por un momento, y si se puede interpretar así, se rebaja y se humilla para buscar al hombre, mucho antes de que el ser humano, que se haya envuelto en oscuridad y hundido en el pecado, se le ocurra buscarlo o volver a él arrepentido. Ahora vamos a ver el primer nombre que hemos conocido a través de las Escrituras, ese Dios tan maravilloso, el Dios de Abraham, de Moisés, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se identifica? El primero que vamos a ver es Elohim, que es una forma hebraica que significa mi Señor y que se usa para referirse a Dios en plural. Este es el nombre que identifica a ese Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este nombre también se usa mucho en la liturgia judía. Veamos de dónde salió ese nombre. En Génesis 1:1, mire lo que dice. En el principio creó Dios Elohim los cielos y la tierra. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Elohim, Santísima Trinidad, que abarca a Padre, Hijo y Espíritu Santo,
representa a Dios en casi todas las confesiones cristianas. Estas son las 4 primeras palabras con las que comienza la Biblia y nos muestra que todo comienza en Dios, Elohim. Nada de lo que está en el cielo y en la tierra, Él siempre da el primer paso, siempre está en el principio, y en el orden que se observa en todo lo creado, señala que es obra de una inteligencia que se sale de nuestra comprensión. Veamos, por ejemplo, este texto, Romanos 1, 19, 21, y dice así: porque lo que Dios Elohim, autoridad y gobierno, que también significa, se conoce y le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este es el verdadero Dios, Elohim, que se ha manifestado, que se muestra. Yo pregunto, ¿cuál religión puede medirse a esta dimensión, a este Dios tan hermoso y poderoso, el Dios de la vida, Elohim? Ahora miremos otro texto, si nos da un poquito de pronto más entendimiento. Romanos 3, 29 al 30, y dice: ¿oh, es Dios Elohim el Dios de los judíos solamente? No, es también el Dios de los gentiles. Sí, también de los gentiles. Eso dijo Pablo. Ahora miremos otro. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios Elohim, el unigénito Dios, Jehová. Aquí tenemos otro nombre, Jehová, que más adelante vamos a explicar de dónde salió ese nombre. Jehová, cuando ustedes escuchen la palabra Jehová, se está refiriendo a lo singular, pero cuando escuchemos o leamos Elohim, se está refiriendo a la Trinidad. Jehová supuestamente se pronuncia como Yahvé, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Eso dice en Juan 1:18. Y continuemos con 2 de Juan 1:9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios Elohim. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Como el Señor se muestra. Vuelvo y repito, ¿cuál religión, cuál Dios puede hacer esto? Recordemos que el concepto de Dios está en la mente humana y eso hace que no vea la revelación de Dios. Como Jehová, podemos decir que en las Biblias evangélicas encontramos que a Dios se le nombra como Jehová, pero Jehová viene del tetragramatón, la Y, la H, la WH, que ya lo vimos, y de Adonai, que significa en español el Señor. Si vemos, es singular porque está diciendo el Señor, no los señores. Y en las Biblias católicas se le da el nombre de Yahvé o Yahweh. Aquí tenemos otro nombre que es muy válido dentro del contexto judío, hebreo, Jehová o Yahvé o Yahweh. En Jeremías 9:24 nos dice, mire, por favor, analicemos este texto y los invito a que se pueda discernir en el espíritu. Mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy Jehová el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara Jehová el Señor, o Adonai. Ya teniendo en claro, ¿sí?, estos dos primeros nombres, Elohim y Jehová, entonces podemos entender de la siguiente manera. Si nos referimos a Jehová, hay que mirar los textos a quién se está refiriendo. Por ejemplo, Jehová Padre, podemos verlo en Proverbios 3, del 11 al 12. Y dice, no rechaces, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te canses de su corrección. 12. Porque Jehová corrige al que ama, el Padre al Hijo, a quien quiere. ¿De qué se está refiriendo? Al Padre. Ahora miremos Jehová el Hijo. Se conoce en el Antiguo Testamento, o se referencia como el ángel de Jehová. Y miremos este texto que está refiriéndose al ángel de Jehová. A Jacob el ángel de Jehová le dijo, yo soy el Dios de Betel. En Génesis 31:13 también se refiere al ángel de Jehová. Y a Moisés el ángel de Jehová le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. ¿Quién le habló? El ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesús. Como no estaba revelado su nombre,
en el Antiguo Testamento, se dio a conocer en los textos bíblicos como el ángel de Jehová. Ahora miremos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Jehová, que sabemos que es el Espíritu Santo. Veamos un texto, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está hablando de él, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a mendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién está ahí? El Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Se está refiriendo ahí, Isaías, a nuestro Señor Jesús. ¿En cuál Dios creemos? Nos hacemos esa pregunta. Vamos a leer unos versículos de Job, en Job 11:7, Job 31:1-7. Veamos, ¿qué le dice Dios a Job? ¿Cómo Dios razona con Job? 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Y en Job 38:1-7 dice, y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú hazme saber. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Tú seguirías preguntando a ciegas qué es la verdad, por ejemplo? Me refiero a esa narrativa. Y levantaría altares a su Dios con la misma inscripción que Pablo encontró en Atenas. En Hechos 17:23, ¿se acuerdan que Pablo le dice allá a los griegos que encontró al Dios no conocido, porque él vio una inscripción que tenían los griegos ahí de sus dioses y encontró uno que decía el Dios no conocido y él dijo, a ese es el que ustedes tienen que honrar, adorar. Miremos Deuteronomio 10:17, ¿qué dice? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, o sea, soborno. Dejando por ahora esta parte como una pequeña introducción en cuál Dios creemos, cómo se revela el Señor, nuestro Dios. El verdadero Dios se revela a través de ¿quién? De Jesús de Nazaret. En Mateo 1:23 vemos, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. La revelación de Dios llega a su plenitud en Cristo. Si ustedes quieren realmente conocer a Dios Elohim o a uno de ellos, a Jehová, es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos mostró al Padre. En el Señor Jesucristo la palabra de Dios toma cuerpo y se encarna. Miremos Juan 1:14-18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Veamos otro texto, como para reafirmarlo. Juan 14:9. Y Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Jesús es la revelación de ese Dios hermoso de Elohim. Miremos otro texto, a ver, como para darle más consistencia, si es que tienen dudas. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Gálatas 1:12 dice Pablo, pues ni lo recibí de hombre. Está hablando él su llamamiento y dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Hermoso. Jesús nos revela a Dios Padre y nos muestra también al Espíritu Santo.
Cristo es la voz de Dios hablándole a los hombres en una forma directa. Esa es la conclusión que llega. Al contemplar y oír a Jesús, todos los hombres pueden saber cómo es ese Dios Elohim realmente. Dios Elohim no pudo haberse acercado más, ni pudo haber revelado más claramente las maravillas de su persona, puesto que Dios se ha dado a conocer en Cristo. El creyente puede decir confiadamente al ateo, al agnóstico y al gnóstico o al supersticioso, como Pablo dijo a los atenienses en el Areópago de Atenas: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hechos 17:23, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora miremos para concluir esta parte de Dios Elohim. Él se nos muestra a través de su creación, Génesis 1:1-25, de su imagen y semejanza, Génesis 1:26-27, muestra su nombre en Éxodo 3:14, su rostro, su gloria en Isaías 6:3, su corazón en Oseas 11:8 y principalmente en su Hijo Jesucristo, Hebreo 1, del 1 al 2. Dios se manifiesta en su voluntad salvadora por su presencia. Qué hermoso. Mire todo lo que Dios Padre ha hecho por ese amor tan inmenso que nos tiene. Manda a su Hijo y nos da todas las oportunidades que queramos tomar para ser salvos y obviamente para ser hijos de Dios. Se concluye que conocer a Dios, Jehová, es saber acerca de Jesús de forma objetiva. Significa que poseemos algún tipo de conocimiento sobre él. Sin embargo, conocer a Jesús de forma subjetiva significa que hemos tenido una experiencia directa de él. Este es el tipo de conocimiento que Cristo desea que tengamos. Ahora miremos Romanos 11:36. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¿A qué se está refiriendo Pablo? A Jesús. A él sea la gloria para siempre. Dice que él es el camino, la verdad y la vida, y que verle a él es el Padre. Eso lo dijo el mismo Jesús. Promete el primer y segundo consolador. ¿Quién lo hace? Jesús. Y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Colosenses 1:16-17 también nos habla al respecto. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hermoso estas revelaciones. ¿Cómo se puede revelar para el hombre? ¿De qué otra manera? Y es de la siguiente manera, si se me permite repetir esta expresión: se revela por la conciencia, lo que no tienen los animales. A todo esto tenemos que añadir también el testimonio de la conciencia, aunque esto es un medio subjetivo. Dios Elohim ha puesto en el corazón del hombre la conciencia, que es el reflejo de su propia ley. O sea, no tenemos disculpa de nada cuando lleguemos a estar en su presencia en el juicio final. En Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. En Romanos 2:14-16 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, conocimiento, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto quiere decir que es nuestra conciencia que nos va a juzgar en el juicio final. Mire, Jesús no hay otro como él.
Él es el yo soy el que soy, el eterno, el absolutamente otro. No hay otro Dios, Elohim, como Él. No hay otro Dios. ¿Por qué? Por su inmanencia, que quiere decir que sin Él nada existe. Sin Elohim nada existe. Todo sería un caos y oscuridad. Por lo tanto, todo lo que tiene vida es por Él. Tú y yo estamos vivos es por Él. En un caso hipotético que se han escrito y se han hecho películas que Dios está muerto, tú y yo no estaríamos vivos, no estaríamos conscientes de esta creación. Todo se acabaría, el universo, las galaxias. En Él vivimos y nos movemos y somos seres humanos por Él, por su inmanencia. Eso está en Hechos 17:28, que dice, ¿para qué buscan a Dios si de alguna manera, palpando, le hallen? Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de nosotros mismos, como poetas, hemos dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. ¡Qué revelación! Y tan sencilla y tan profunda. Su trascendencia quiere decir que Él no se limita ni se agota en su creación, pues siendo infinito, su existencia va más allá de la realidad material que conocemos. Por lo tanto, no hay otro como Él. No lo hay. Omnipresencia, omnipotente y omnisciencia es ese Dios que se ha revelado en nosotros, Elohim. Hay un texto que nos confirma, nos reafirma, Hebreos 4:13, Salmo 139, del 1 al 2. Es imprescindible entender que todo lo relacionado con los atributos de Dios son asuntos espirituales. Ahí está la clave, donde no rigen las leyes del espacio y del tiempo, estando nuestras mentes acostumbradas solamente a razonar las cosas que están dentro de esta categoría. Es natural que encontremos conceptos espirituales que nos ofrezcan la apariencia de contradicción entre sí. Es un ser que ama, se enoja, le da tristeza y siente celos. Él es real, está vivo. La Biblia revela un Dios único. No hay otro como Él. El absolutamente otro, que toma la iniciativa, se levanta de su trono, deja su gloria, se rebaja y humilla para buscar al hombre. Mires, qué amor tan tremendo nos tiene. Mucho antes de que a este, o sea, el hombre, se haya envuelto en oscuridad y hundido en el pecado, y no se le ocurre volver a Él, o sea, a Dios. Qué ingratitud tenemos en nuestro corazón, pero Dios nos ama así. En Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Para resumir, Jehová, lo habíamos hablado, que se formó ese nombre con el tetragramatón y el Adonais, que quiere decir Señor. En 1 de Crónicas 16, 25, 26, aquí podemos también mirar este texto, y dice, porque grande es el Señor, quien Adonai, y muy digno de ser alabado, temible es Él también sobre todos los dioses. Quiere decir que Él está por encima de todas esas creencias y de todos esos dioses falsos, y los va a juzgar. Miremos qué dice Éxodo 34:14. Porque no te inclinarás ante ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él no es simplemente una figura ahí espiritual que no se inmuta, que no siente nada. No, 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 no. Él nos ama. Quitémonos de la mente, de nuestra cabecita, otro concepto de ese Dios tan hermoso. Él es real. Él nos ama. Nos haríamos otra pregunta. ¿Hay un solo Dios? Al escuchar que Él es
Dios celoso y que no nos inclinemos ante ningún otro Dios, miremos en Deuteronomio 6:4 y dice: escucha, oh Israel, Jehová el Señor Adonai es nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ya lo habíamos hablado. O sea, soborno. La pregunta que me hice desde un principio y se la he hecho a ustedes: ¿cuál Dios? ¿A cuál Dios se refiere? Ay, que te bendiga Dios. ¿Cuál Dios? Mi Dios tiene un nombre. Elohim, la Trinidad, o Jehová, Yahweh, o Yahvé. En el Salmo 136:2 decíamos que dad gracias al Dios Elohim de dioses, porque para siempre es su misericordia. Y en Efesios 4:6 dice: un solo Dios, Elohim, y Jehová Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso está en Efesios 4:6. Mires, más claro, no sé quién puede negar la verdad ante esta demostración, ante este testimonio. Deuteronomio 32:39 dice: yo soy el único Dios, Elohim, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la vida y la quito, yo causo la herida y la curo. No hay quien se libre de mi poder. Amén. No lo desafíen, no lo desafíen. En 1 Corintios 8:6 dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, Elohim, Jehová el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor Adonai, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Todos existimos porque existe Jesús. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Vuelvo y repito, ¿qué religión nos puede prometer eso? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Qué mitología? ¿Qué filosofía? En 1 Timoteo 2:5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, Elohim, y también un solo mediador entre Dios Padre y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, en coherencia a estas definiciones, se puede deducir de una manera práctica. Se conoce a Dios Jehová, desarrollar un vínculo personal con Él. Eso es lo que debemos de hacer, porque Él es un ser viviente, es un ser palpable. Tú y yo tenemos que tener un vínculo personal con Él, una comunión entre Él y cada uno de nosotros, porque Él se ha mostrado, Él se ha dado a conocer. Dentro de cada persona existe un fuerte deseo de ser conocidos y conocernos. Ahí está la unidad de la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por último, hay un texto que nos ha traído un poco de confusión, y ese texto está en Salmos 82:6 y también se refiere Juan en el 10:34. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice vosotros sois dioses? Bueno, comencemos por ver el Salmo 82. El Salmo que Jesús cita en Juan 10:34, la palabra hebrea traducida como dioses, referenciándose al Salmo 82:6, es Elohim. Usualmente se refiere al único, al verdadero Dios, pero tiene otros usos. El Salmo 82:1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Viendo los tres siguientes versículos, es claro que la palabra dioses se refiere a magistrados, jueces y otras personas que mantienen posiciones de autoridad y gobierno. Cuando nosotros resucitemos, en el juicio final, nosotros vamos a ser autoridad en el gobierno de Dios. Podríamos decir que se interpreta como somos dioses, pero no es el Dios Elohim. El llamar a un humano un Dios indica tres cosas. Primero, él tiene autoridad sobre otros seres humanos. Dos, el poder que se ejerce como autoridad, puede ser aquí civil, es para ser temido. Y tres, él recibe su poder y autoridad de Dios mismo,
quien es visto como el que juzga a toda la tierra, que está en el versículo 8. Por ejemplo, cuando Dios Jehová envió a Moisés al faraón, él le dijo, mira, yo te he constituido Dios para faraón. Éxodo 7:1. Esto significa simplemente que Moisés, como mensajero de Dios, estaba hablando las palabras de Dios y tenía la autoridad de Dios delegada por él, y por lo tanto sería el representante de Dios ante el rey. La palabra hebrea Elohim, en el contexto, nos da a entender que es a una autoridad representando un gobierno. Podríamos decir que se traduce como jueces. En Éxodo 21:6 y 22:8, 9 y 28. Este pasaje está diciendo que Dios ha puesto al hombre en posiciones de autoridad y nos va a poner en posiciones de autoridad en el juicio final, en las cuales, en este aspecto, ellos son considerados o vamos a ser considerados como dioses entre los demás. Por ejemplo, cuando vengamos con el Señor a su reino milenial aquí en la tierra. Debe recordarse que aunque seamos representantes de Dios en este mundo, somos mortales y eventualmente deberíamos dar o vamos a dar cuentas a Dios por la manera en que usamos esa autoridad. Ahora veamos cómo utiliza Jesús este pasaje. Jesús acaba de declarar que era el Hijo de Dios, Juan 20, 25, 30. Los incrédulos judíos responden acusando a Jesús de blasfemia, puesto que él asegura ser Dios en el versículo 33. Jesús entonces cita el Salmo 82:6, recordándoles a los judíos que la ley se refiere a simples hombres. Aunque sean hombres de autoría y prestigio, como eran los del Sanedrín, él los llamaba dioses. El punto de Jesús es este. Ustedes me acusan de blasfemia basándose en el uso que hago del título de Hijo de Dios. Sin embargo, su propia escritura aplica el mismo término a los magistrados en general. Si aquellos que tienen un nombramiento por decreto divino pueden ser considerados dioses, ¿cuánto más puede serlo aquel a quien Dios ha elegido y enviado? Versículo 34 al 36. En contraste tenemos la mentira de la serpiente a Eva en el jardín del Edén. Su declaración de serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acuérdense en Génesis 3:5, era una verdad a medias. Sus ojos fueron abiertos, versículo 7, pero ellos no se volvieron como Dios. De hecho, perdieron toda autoridad y gobierno, y por eso Satanás es el Dios de este mundo, porque le arrebató, le robó la autoridad y el gobierno a Adán y a Eva sobre lo creado. Satanás engañó a Eva acerca de su habilidad para convertirse en semejanza del único y verdadero Dios, y así lo condujo a la mentira, quitándole toda autoridad y gobierno al hombre, y lo tomó Satanás. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En Cristo tenemos toda autoridad y gobierno. ¿Quién nos la devuelve? Jesucristo, por su obra redentora. Ahora sí entendemos cuando leemos que el Dios de este mundo es Satanás y por qué se le llama el Dios de este mundo. Tiene autoridad. El Mesías, pronunciación aproximada de Mashiach, que significa ungido, es el Salvador o libertador de un grupo de personas o de la humanidad en general, que tiene toda autoridad. Él tiene toda autoridad. En Mateo 28:18 nos dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién? A Yeshua HaMashiach. En Efesios 1:21 dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, en ese reino milenial, en la nueva Jerusalén,
En Romanos 11:36, él nos dice, Pablo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Se puede con toda autoridad aplicar el término a sí mismo. Los seres humanos no son dioses o pequeños dioses. No somos el Dios Elohim. Dios es Dios y nosotros, quienes conocemos a Cristo, somos sus hijos.